Gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que me han sintonizado nuevamente, no a mí, pero al programa, porque vamos a seguir escudriñando la palabra. Siempre hay que escudriñar la palabra. Nunca vamos a dejar de escudriñar la palabra, porque esto es nuestro deber, ¿sí? Hoy vamos a estar empezando un estudio sobre una mujer otra vez que no tiene nombre. Ay, ojalá que no se están cansando de mujeres en la Biblia que no tengan nombre. Lo importante es lo que sucede con esta mujer. Ese es el enfoque, ese es el punto. Así que vamos a estar leyendo en libro de Juan, ¿sí? Libro de Juan. Vamos a hacer este estudio en por lo menos 2 sesiones, posiblemente 3. Vamos a ver cómo soy dirigida. Pero hoy vamos a leer capítulo 4 de Juan, versos 1 al 15. Así que espero que estén listas y saben lo que significa, ¿verdad? Tener algo con qué escribir, algo en dónde escribir y obviamente su Biblia. Me da gozo poder mostrarle mi Biblia. Para mí es tan grande la Biblia, está pesada y todo, pero una amiga mía recién me mostró su Biblia nueva, que es doble el tamaño de esta Biblia, mi Biblia, que yo creo que es grande. Y me río porque pobrecita, ella es delgada y le pesa mucho, pero ahí está estudiando la Biblia y nosotros vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a empezar en Juan 4, verso 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Verso 5. Luego, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. En verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le harías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ok, ¿de qué mujer estamos hablando? Obviamente la mujer samaritana. No hay nombre para ella y está bien, ¿no? Sí, está bien. No es tan importante su nombre. Ahora, vamos a revisar lo que hemos leído. En el verso 1, leímos que por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, era como que si hubiera una competencia. Pero aquí la Escritura nos aclara que Jesús no bautizó en el verso 2, porque dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Sin saber eso en el verso 2, uno piensa que Jesús actualmente presencial había bautizado a algunas personas, pero no es así. Entonces a veces tenemos un poco de confusión, pero aquí está muy claro, porque en verso 2 dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Ahora, es muy interesante que Jesús va a Samaria. Y es muy importante la razón y cómo nos dice la Escritura que tenía que ir. Pero los fariseos recuerdan que son el nombre fariseo, esa palabra en griego significa, no en griego, disculpa, en hebreo significa los separados, ¿ya? Entonces, vemos por todo el evangelio, todos los evangelios, de que vemos cómo se separaban de su pueblo, de los pecadores. Nos era costumbre de verse con los pecadores en público, y por eso también criticaba mucho a Jesús, porque Jesús nunca se separaba de los pecadores porque eran pecadores. Él vino a salvar, a ofrecer la salvación, perdonar a los pecados. Entonces Jesús no se separaba de los pecadores. Así que interesante que los fariseos, como líderes poderosos, laicos del judaísmo, ellos siempre tenían la separación del pueblo, ¿sí? Y ellos querían aplicar la ley a todos los judíos y no solo a la clase sacerdotal. Aunque algunos fariseos como Nicodemo y Pablo creyeron en Jesús, la mayoría rechazaron su mensaje. Así que ellos están en una competencia con Cristo, con Jesús, aún dándose cuenta que Jesús tenía más discípulos que Juan el Bautista, y que sus discípulos habían bautizado a más personas que aún Juan el Bautista. Entonces, eso era una prioridad con los fariseos, de llamar la atención. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que Jesús está haciendo más que Juan el Bautista? ¿Ya? Pero, entonces, aquí en el 3 dice, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Entonces, el Señor llega a una importante decisión estratégica en su ministerio. Entonces, al dejar Judea y trasladarse a la región de Galilea. ¿Por qué? Él se aparta de la oposición de las autoridades
religiosas de Jerusalén. Me imagino que de muchas cosas contra él, a veces tenía que tener un descanso, no para siempre, pero por un momento, ¿no? Entonces él tomó la decisión de irse a Galilea. Pero interesante, ¿cómo fue a Galilea? En el verso 4 dice, y tenía que pasar por Samaria. ¿Cómo es que tenía que pasar? Bueno, esta decisión obviamente era tanto una necesidad de ministerio. Él siendo Dios, sabiendo qué sucede, con quién y con qué tiempo tiene para cumplir la voluntad de Dios, y sabía que tenía una cita divina con una mujer en Samaria, ¿ya? Entonces, esta decisión era tanto una necesidad para el ministerio y también geográfica, disculpa, porque tenía que pasar por allí, acercarse a su destino más pronto. Y Samaria era una región que estaba habitada por una población que desde hace mucho tiempo no se llevaban bien con los judíos. Pero interesante que el verso 4 dice, y tenía que pasar por Samaria. Un plan de Dios. Tenía que hacerlo, tenía que cumplirlo, lo iba a hacer y lo cumplió. Ahora, en versículo 5 dice llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y Sicar, pueblo es identificado hoy en día como el lugar Ascar, y está al lado del monte del monte de Ebal, y entonces es como un kilómetro y medio noreste del pueblo Nablus. Entonces seguimos con el verso 6, dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la 6ª hora. Aquí hay mucha confusión, puede haber mucha confusión con qué hora es, la 6ª hora, empezando de qué hora, ¿verdad? Bueno, pues la 6ª hora es conforme al horario romano, y debía ser como las 6 de la mañana, pero eso no tiene sentido. Pero conforme al horario judío sería como a las 12 del día. Eso tiene más significado. Si Jesús, cansado, se sentó cerca del pozo, tenía sed. A la mediodía, entonces el sol está fuerte, ¿no? Entonces le da a uno mucha sed. Así que en Marcos 15:25, si por favor pueden anotar, allí también habla de un tiempo, una hora, y dice que la crucifixión del Señor tuvo lugar a la hora 3ª, pero normalmente griegos, judíos y romanos medían el tiempo a partir de las 6 de la mañana. Pero para propósitos legales, los romanos contaban a partir de la medianoche. En la antigüedad, las horas eran dadas en forma aproximada, no eran exactas. Así que en Juan era como la 6ª hora que leímos aquí. Se refiere a las primeras horas de la mañana o a las 6 de la mañana. En adelante, siempre en Marcos, la 3ª hora se refiere al tiempo entre las 9 a.m. y el mediodía. Ahora, Jesús se sentó al lado del pozo, ¿sí? Junto al pozo.
¿Qué pozo? Es el pozo de Jacob, ¿ya? Entonces, este pozo tenía más de 25 metros de profundidad y está localizado en la ciudad moderna de Nablus. Y él estaba cansado. Este es Dios, el Mesías, el que va a quitar, que va a perdonar al pecado del pueblo, de los judíos. Y aquí dice que estaba entonces Jesús cansado del camino. Nos hace ver su humanidad, ¿no? Entonces es un recordatorio de su humanidad. Y es un misterio, es algo que a veces no entendemos, pero lo creemos por lo que dice la palabra, que era Dios y era hombre. Así que es algo que hay que aceptar por fe de lo que dice la Escritura. Ahora, aquí viene la entrada de una mujer, ¿sí? En el verso 7. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, ¿qué está pasando aquí? Ella es una samaritana. Jesús es judío. No debe de haber ninguna ocasión de que estén hablándose él con ella ni ella con él, porque estaban en malas relaciones entre los judíos y los samaritanos. Pero aquí no le importa, por decirlo así, es que no le importa que ella es judía. Recuerda que tenía que pasar por Samaria. Y aquí está la razón por qué tenía que pasar por Samaria. Entonces, en el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Por eso Jesús estaba solo allí, por eso no le rodeaban los discípulos, ellos se fueron a un mandado, tenían que comer, ¿verdad? Ahora, en verso 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Wow, aquí está un detalle de la historia entre los samaritanos y los judíos. Jesús conocía esa relación y la samaritana conocía esa relación, o que no había relación, ¿no? Pero ella le dijo a Jesús, pero la mayoría de los hombres judíos observarían estrictamente la norma de no hablar con mujeres en público, primero. Pero como esta mujer era samaritana, con más razón, un judío no hablaría con ella. Ahora, me refiero otra vez al verso que es el 3, el 4, que dice, y tenía que pasar por Samaria. Esta mujer no sabía, pero tenía una cita divina con el Mesías. Y por eso tenía que pasar por Samaria Jesús. Ahora, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Eso se conocía por todos en todo lugar, ¿ya? Entre judíos y samaritanos existía desde mucho tiempo una tristeza, hostilidad. Comer con los samaritanos o simplemente tomar agua sacada por ellos hubiera sido intolerable, porque tal acción habría hecho al judío ceremonialmente inmundo. ¿Usted cree que Jesús no sabía este detalle? Obviamente. Recuerden de que Jesús se mezcló
vino, habló, comió entre los pecadores, los inmundos. Él llegó con el propósito de evangelizarlos, de compartir las buenas nuevas, que Él era el Mesías y tenía que cumplir el plan, la tarea que Dios le había dado. Entonces, esta mujer, ¿qué privilegio tiene de ser confrontada con Jesús mismo? Normalmente él es cualquier hombre judío. La historia de mala relación entre los judíos samaritanos no le detuvo a Jesús, ni le iba a detener a cumplir su misión. Entonces, muy interesante. Eso me regresa a el verso 4. Y tenía que pasar por Samaria. Ahora, no le importó que ella es considerada inmunda y él pudiera también ser considerado inmundo. Él vino a cumplir su misión. Ahora, en verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Oh, wow, aquí está Jesús diciéndole, si solo tú supieras quién está enfrente tuya. Pues ¿quién está enfrente de ella? El Mesías, el que quita el pecado del mundo, el que perdona los pecados del mundo. Entonces, Él le anima, si tú hubieras sabido, si ella habrías pedido de Él, no solo agua, pero agua viva, ¿no? Entonces, en el uso ordinario significaba agua corriente, sí, así como está en el pozo, ¿no? Pero aquí es una metáfora de la vida nueva en Cristo Jesús. De allí la vida eterna. Eso es lo que le está aclarando Jesús a esta mujer. Ella está viendo en lo físico, en lo natural. Él le pide agua, tiene sed como hombre, pero ella se da cuenta que él es judío. ¿Cómo es posible que me estás hablando? Yo soy samaritana, ni debemos estar hablando entre nosotros, porque no es aceptable, no es aceptado, no es aceptable. Ahora, Jesús le dice, pero, wow, si tú conocieras el don de Dios, y por eso tenía que pasar por Samaria. Sí, tenía que hacerlo. Y nos estamos dando cuenta el por qué. Ahora, en verso 11, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Interesante, ¿no? Ahora, en el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿O eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Wow. Obviamente que sí, nosotros sabemos por ver todo lo que Jesús ha hecho y cumplido lo que ha cumplido, la tarea que le tenía Dios Padre por delante, sabemos que Jesús cumplió. Pero recuerden que ellos no tienen la ventaja de tener la escritura como nosotros la tenemos, ya escrita en donde podemos ver lo que había sucedido antes. Pues esto no estaba escrito cuando está sucediendo, ¿verdad? Pero tenemos la ventaja que lo tenemos en una forma para poder leerlo en todo lo que Juan quiere
explicarnos y compartir con nosotros, porque es un instrumento en las manos de Dios para hacernos saber lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Ahora, entonces le hace esa pregunta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Obviamente nosotros podemos decir sí. A mí, ¿por qué preguntas? Ella no sabía, es samaritana. Ella conoce de su padre Jacob. Ajá. Entonces, hay un elemento de cinicismo en la respuesta de la mujer a lo dicho por Jesús. ¿Qué leímos en verso 10? ¿Qué leímos en 10? Dice, cuando Jesús le dice, Él te hubiera dado agua viva. Entonces, es algo que no muy entiende y incluye un poco de cinicismo, ¿no? Pero sus palabras expresan su relación ancestral con Jacob, el padre también de la nación de Israel. Pero el pozo estaba en el territorio samaritano. Tenía que pasar por Samaria. Jesús no era un hombre sin conocimiento, era Dios y conoce todas las cosas, y aquí es una razón por qué tenía que pasar por Samaria. ¿Okay? Sabía que estaba este pozo en el territorio de Samaria. Ahora, en el verso 13 leímos, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Están hablando en lo natural, ¿verdad? Se está refiriendo a Jesús del agua del pozo. Pero sigue hablando en el verso 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Aquí está el punto de Jesús. Ahora, ¿qué dice la mujer? En el 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Oh, wow. El Mesías está delante de ella y ella no le está captando lo que él le ofrece. La mujer no se daba cuenta que Jesús hablaba de sus necesidades espirituales. Agua viva. Allí en el 14, lo último dice, en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Oh, sí. Y ella lo ve que, sí, dame ese agua, dame de esa agua viva para no tener sed jamás y para no darme ese trabajo de llegar hasta el pozo. Y mira que el sol está fuerte, hace mucho calor y mejor me quedo en mi casa donde está más fresquecito. Me lo imagino todo así. La palabra de Dios dice, en el 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Es mucho trabajo. Aquí voy a tomar una pausa. Aquí voy a concluir ahorita. Por el hecho de que lo que hemos leído es lo normal. En el mundo estamos viviendo nuestras vidas, no vemos lo que Jesús nos ofrece, quién es Jesús. Y aquí esta mujer samaritana lo tenía enfrente de ella. Y ella no captaba su necesidad espiritual. Y Jesús tenía que pasar por Samaria. Si fuera por solo una persona, esta mujer,
que no tiene nombre, no nos dan su nombre, no nos da su nombre, no importa. Podemos relacionarnos con esta mujer antes de Cristo. Si no conocen a Cristo, quizás están aquí en este punto que ella no ve espiritualmente lo que Jesús ofrece. Cree que es lo natural, es agua de beber, del pozo, pero de vida eterna no sabe nada. Y Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esta mujer llegó al momento preciso. Nadie más llegó a sacar agua en ese momento. No sabemos la razón por qué. No importa. Lo que sí importa es que Jesús lo sabía. Y había una cita. Tenía algo que ministrar, a alguien que ministrar. Y compartir de vida eterna, de la salvación. Jesús tenía que pasar por Samaria. Y esta mujer apareció al pozo a la misma vez que estaba Jesús a solas. Él a solas. Y vino esta mujer. Ahora, a veces nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos algo delante del Señor, un problema, una oración, una petición, y a veces se nos pasa por alto. Pero Jesús siempre está atento. El Padre Celestial siempre está atento a nosotras, sus hijas. Y no lo digo así porque somos sus hijas. Sí, pero el hecho que por su misericordia somos sus hijas. Entonces Él está pendiente de nosotras. Hay veces no vemos la respuesta. Hay veces no vemos la consolación que está delante de nosotros, como Jesús estuvo delante de esta mujer, enfrente de esta mujer. Y esta mujer en este momento, en este punto de esta historia, no reconoce quién es Él. No reconoce que es el Mesías, el Hijo de Dios. Espero que nosotras podamos siempre reconocer que Jesús está delante de nosotros. Su Espíritu Santo mora en vosotros. Él nunca nos va a dejar. Esta mujer tiene una excusa porque sus ojos espirituales no han sido abiertos. No en este momento. Vamos a ver más adelante qué pasa con ella. Pero nos hace saber que Jesús, tenía que pasar por Samaria. Y esta mujer está delante de Él sin reconocer su necesidad espiritual. Y Él le va a hacer saber algo en detalle, muchas cosas que solo un profeta puede saber. Ahora, aquí lo vamos a dejar ahorita. Hasta la próxima. Espero que no estemos en esta posición, en esta condición como esta mujer, que no tenemos su nombre, pero está enfrente del Mesías y Él le va a explicar muchas cosas. Así que espero que van a sintonizar la próxima vez. Por mientras, hay que enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe.